Bueno, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo se encuentren? Un saludo especial de mi persona, Lenin Hugo, un saludo para todos ustedes que me estuvieron pidiendo lo que es población y muestra. Había materiales de lo que estábamos trabajando de población y muestra en una modalidad de transmisión, de poder realizar la selección de muestra, la población, el tipo de muestreo y los sesgos para poder determinarlo. En esta ocasión hice ya un material más preparado, más didáctico para poder entender qué es en sí población y muestra y cuáles son los errores que cometemos al momento de poder seleccionar nuestra muestra y poder definir nuestra población ya desde cuando empezamos a realizar nuestro planteamiento de tesis o el desde lo que es la formulación del título, ¿no? Entonces, en ese entender vamos a agarrar varios libros de lo que es, por ejemplo, Ciro Martínez, que habla de población y muestra. Hablamos también de Toledo y Díaz y León, es un libro muy bueno que habla de población y muestra. También hablamos del libro de Alfredo Copa, que habla de conceptos de población y muestra. Son libros muy conocidos. El libro famoso conocido también es de Hernández Sampieri, el último de 2018 y 23 que salió. Son muy buenos libros para poder trabajar esta población y muestra. Y también, como no olvidar, uno de los muy grandes libros regionales que aquí conocemos, lo que es de Francisco Charaja, ¿no? Que también habla bastante de lo que es población y muestra y nos da a entender cómo podemos nosotros trabajar con diferentes poblaciones y también agarrar diferentes muestras en el ámbito de nuestro proceso de investigación. En ese entender vamos a trabajar lo que es la población. ¿Qué es una población? Se refiere a un conjunto completo de elementos que estamos estudiando. La población aparece en el título de la tesis o aparece en el título de la investigación. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestras tesis o elaboramos las tesis, tenemos que tener bien en claro la población que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, tenemos estrés y autoestima en los estudiantes de la institución educativa secundaria San Pedro de Lima 2024. Entonces, aquí tenemos la población que son estudiantes. Entonces, ¿quiénes lo conforman los estudiantes? Ahí tendríamos, por ejemplo, los estudiantes de primero, segundo, tercero, hasta quinto año, ¿no? Entonces, los 5 grados conforman la población. A la diferencia de abajo dice estrés y autoestima en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa secundaria San Pedro Lima 2024. En este entender ya tenemos que la población no es de primero a quinto, es solamente del cuarto grado. En ese caso podría ser unos 70 estudiantes, ¿no? En cambio arriba, en los estudiantes de primero a quinto serían por lo menos unos 400 estudiantes. Entonces ahí es donde en el título mismo definimos la población para poder determinarlo. Conocemos varios tipos de poblaciones, ¿no? Que son las finitas o las infinitas, que hay bastante material en eso en YouTube, más no quiero tocarles tanto. Otro de los títulos que también conocemos, por ejemplo, es determinantes en la evasión tributaria de los comerciantes ambulatorios de la ciudad de Arequipa. Los títulos anteriores nos dan una población finita, que nos puede decir, de acuerdo al registro de matrículas, es tantos estudiantes de tal institución. En este caso no hay un registro de comerciantes ambulatorios y por lo tanto se toma como población hipotética o población infinita, ¿no? Para poder determinar. Entonces, en este real tenemos nosotros, por ejemplo, los tipos de población, que es la población finita y la población infinita. La población finita es, por ejemplo, que tenemos un registro de la población para poder tener. Ahora, la población infinita es cuando no conocemos exactamente cuántos son en esa población. En este caso, por ejemplo, los comerciantes ambulatorios no tienen un registro para poder determinar. Entonces, en ese caso lo tomamos como población infinita. La población real es lo que podemos contar ahorita, ¿no? Y la población hipotética es, por ejemplo, la cantidad de población que va a ser de aquí a 26 años, de aquí al 2030, al 2035. Es una población hipotética, ¿no? Para poder ver, de acuerdo, podemos calcular y tener esa situación. Entonces, hay varios tipos. Lo que les voy a sugerir siempre cuando planteemos nuestra población en nuestro título, ya tiene que ser una población accesible. Eso quiere decir que al empezar nuestra tesis ya tenemos que pensar dónde vamos a trabajarla, ¿no? O sea, dónde lo vamos a trabajarla.
si es una institución, una empresa, donde un mercado, ¿no? Y luego de eso agarramos y planteamos nuestro objeto de investigación, o también le llaman el universo de investigación, que es la población. Luego después planteamos los problemas, agarramos el árbol de problemas y sacamos nuestras variables de investigación. O sea, esa es la forma de poder plantear nuestra tesis, ¿ok? Entonces, ahora empezando, vamos a pasar al muestreo. ¿Cuál es la diferencia entre población, muestreo, muestra, tamaño de muestra y selección de muestra? ¿No? Todo eso vamos a hacer en este material. Pasamos a lo que es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es el proceso mediante el cual se seleccionan ciertos individuos de una población para llevar a cabo un análisis estadístico. Dado que las poblaciones suelen ser demasiado grandes, entonces recopilar datos de cada persona que vamos a encuestar puede ser costoso e impráctico. Aquí viene la palabrita representatividad. O sea, nosotros tenemos una muestra y debe ser representativo a toda la población. Si tenemos una población de 20,000 habitantes, entonces debemos tener una muestra que represente a los 20,000 habitantes. Si tenemos una muestra digamos, una población de 200 estudiantes, debemos determinar una muestra que represente a los 200 estudiantes. Entonces, ¿para qué? Para tener una diversidad de estudios que vamos a hacer con nuestras variables, para tener que de lo particular llevarlo a lo general. Eso es hacer la muestra correspondiente. En ese entender vamos a presentar los tipos de muestreo que conocemos. Uno es, por ejemplo, el muestreo probabilístico, ¿no? El muestreo probabilístico. ¿Qué es muestreo probabilístico? Por ejemplo, nosotros conocemos que el muestreo probabilístico es un método de muestreo que se utiliza una selección aleatoria para mejorar sus investigaciones. En este caso, nosotros podemos determinar aleatoriamente, estratificadamente, sistemáticamente o por conglomerados. Entonces nosotros agarramos una fórmula de muestreo y determinamos de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de un muestreo probabilístico? Por ejemplo, no hay una discreción del investigador. No podemos tomar un criterio de decir, mira, ¿sabes qué? Voy a agarrar tal. Si es que nosotros tomamos las decisiones, ya estaríamos yendo por un muestreo no probabilístico. Otra de las características es que los elementos se seleccionan por reglas mecánicas, que más rato les voy a enseñar cuáles son esas reglas mecánicas de selección de muestra. Hay un error muestral del 5%, 10%, 15%, error muestral a 2% y también se conoce la probabilidad de inclusión de los participantes que van a representar a la población en estudio. Ahora vamos a ir a ver cuál es el otro muestreo que es no probabilístico. Y después vamos a trabajar lo que es el muestreo censal, que hoy día vamos a conocerlo de qué se trata. El muestreo no probabilístico, por ejemplo, es por juicios, de manera intencionada, el muestreo por cotas y el muestreo por conveniencia que conocemos, ¿no? Entonces, ahora, el muestreo censal es aquel que se toma a toda la población como muestra. A eso se le llama muestreo censal. Había una vez que me comentaron un doctor que me dijo, no, muestreo censal es, eso tú te lo has inventado, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver con un libro de dónde sale el muestreo censal, porque a veces recordemos que conocemos solamente dos tipos de muestreo, que son el probabilístico y no probabilístico, son dos tipos de muestreo, pero hay alguien que nos está diciendo que es un muestreo censal. Entonces, para ese entender, nosotros nos vamos a ¿qué? A la inteligencia artificial y preguntar ¿qué es muestreo censal? Si le preguntamos al muestreo censal, por ejemplo, ChatGPT nos dice que el muestreo censal es un método de recolección de datos en el que se recopila la información a toda la población en lugar de una muestra representativa. Esto significa que se intenta obtener datos de cada individuo o unidad dentro del grupo de interés. Eso quiere decir que la muestra se toma a toda la población, por eso se le llama muestreo censal, ¿no? Ahora, el que conocemos también es el de Cloud 3.5. De la inteligencia artificial dice, una muestra censal es un método de recolección de datos estadísticos que se utiliza en algunos países como alternativa de un censo completo a la población. Estamos agarrando también a toda la población. ¿Qué dice Gemini?
que también es otro de la inteligencia artificial. Dice, muestra censal, una mirada completa a la población. Una muestra censal es un tipo de muestra probabilística que busca abarcar a toda la población de interés. Es decir, se seleccionan todos los individuos o elementos que componen la población sin omitir ninguno. Esto permite obtener información precisa y completa sobre las características de la población, ya que no se basa en estimaciones e inferencias. Entonces, cuando agarramos nosotros las características de una muestra censal, es que el tamaño de la muestra es toda la población. ¿Para qué? Para tener la representatividad y no tener sesgos, ¿no? Entonces, eso sería muestra censal. Entonces, para nosotros tenemos varios jurados de tesis o docentes de la universidad que hablan de esto. Vamos a entrar un poco a ver una revisión de literatura escrito en el libro de Charaja, el MAPIC de la metodología de investigación de 2011. Este de la segunda edición de este libro, muy bonito, que habla una cita textual tal cual escrito, dice lo siguiente. Muchos despistados que creen saber de metodología de investigación asumen que siempre se debe trabajar con una muestra, sea el tipo de investigación que sea, y exigen rabiosamente que se considere la muestra después de la población. Para nosotros son metodólogos cuadriculados que proliferan en las universidades del país y que hacen mucho daño a la investigación científica. Un caso patético es la siguiente, que en la Universidad Andina de Juliaca, en el mes de marzo del año 2011, en una tesis de doctorado, el graduando había escrito en la parte que corresponde a la CAPETI muestra de estudio, que no iba a trabajar con ninguna muestra porque la población de estudio era escasa. Había razón que se escribiese de esa manera porque solo eran 78 estudiantes. Concretamente había escrito así, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, les muestro un fragmentito del libro, dice muestra de estudio, en vista de que la población es de tamaño reducido, no se trabajará con ninguna muestra, ¿no? Entonces palabras cristianas, como quien dice, lo puso. Bueno, letras más. Menciona lo siguiente Charaja. Este jurado le amenazó al graduando reiterándole que si no corregía de esta manera, no iba a firmar el informe de investigación, o sea, la tesis. El pobre graduando tuvo que corregir tal como lo había indicado y se graduó por fin. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, esa corrección es evidentemente una aberración y un trastocamiento de lo que es una muestra de estudio. Además deben saber que nosotros fuimos asesores de esa investigación y cuando nos enteramos de tal observación nos sorprendimos bastante que todo un doctor evidencia tamaña estupidez supina. Por más que le explicamos al graduando que esto no era así, no nos hizo caso. Sino que el jurado le había corregido porque al fin y al cabo la graduación dependía de este jurado. ¿Cuántos nos estamos identificando con esta cita textual? No, yo quiero población y muestra y punto. Quiero saber eso. Quiero saber criterio, exclusión e inclusión. Muchas veces nuestros jurados nos dicen de esa forma. Pero sin embargo, nosotros tenemos ahorita 3 tipos de muestreo que los estoy demostrando. Probabilístico, no probabilístico y censal, donde se trabaja con toda la población, ¿no? Entonces, en ese entender, vamos a ver lo siguiente. En estos casos nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuándo se trabaja con una muestra de estudio? ¿Siempre hay que trabajar con una muestra? Para lo cual nosotros tenemos que tener 3 elementos fundamentales de cuándo vamos a trabajar con una muestra y cuándo podemos trabajar con toda la población. Uno que es el tamaño de población. Cuando nosotros tenemos el tamaño de población grande, bueno, sacamos pues la muestra. Si es un tamaño de población pequeña, trabajamos con toda la población. Si, por ejemplo, estamos trabajando con una institución educativa que tiene 90 estudiantes, trabajamos con los 90 estudiantes, ¿no? No hay ningún problema si tenemos esa situación. Otro de los elementos fundamentales o los factores fundamentales es el costo de la investigación. Si nosotros tenemos por lo menos unos 500 estudiantes o 500 personas que tenemos que encuestar, tenemos que hacer, por ejemplo, una impresión. Imagínense que sea 2 cuestionarios, cada uno con 2 hojas, son 4 páginas. 4 por 500 serían 2000 páginas de impresión. Y tenemos que ir, ¿no? Para poder encuestarlas a los 500. Entonces, por eso
se hace una muestra que sea representativa a toda la población para bajar esos costos en la investigación. Y el siguiente es el tiempo que demandará la investigación. Imagínense, vamos a hacer a 500 contribuyentes, por ejemplo, en una tesis de contabilidad. Vamos a ir casa por casa. Son 500 personas que tenemos que ir uno por uno. A veces no los hay que encontrar y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso se saca una muestra, ¿no? Entonces, ahora si es que es poquito, unas 50, tenemos la posibilidad de poder ir a los contribuyentes y de casa en casa. O por lo menos unos 40, ya podemos ir. Pero sin embargo, cuando son estudiantes de institución educativa, también, mejor todavía, ¿no? Son 150, vamos a las clases y podemos determinar súper rápido, puesto que el tiempo que demandará la investigación es menor en el proceso de recolección de datos. Aquí viene la gran pregunta. Muchos docentes mencionan que jamás una población puede ser muestra. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que, puesto que una muestra es el subconjunto representativo de la población, ¿verdad? Esa es la que dice el concepto de una muestra. Entonces, no. Jamás una población entera va a ser una muestra. Entonces, si nosotros vamos a los libros por ejemplo, de Ciro Martínez del 2012 que se encuentra en el internet, Estadística y Muestreo, ahí habla bastante de lo que es población de estudio. Ahí hablan, y es más, ni dice muestra censal, dice población de estudio. Charaja 2011 habla ese mismo que les pasé. Ahora en el 2019, en su cuarta edición, también habla y ahí pone lo que es el muestreo censal. La tabla de Fisher, Atkin y Colton, que es muy conocido para poder sacar, también habla, ¿no? Lo que es, o sea, nos muestra que hasta 500 personas, a ver qué es lo que dice, mencionan que debería sacar una muestra cuando la población es más de 500 para no perder representatividad. Eso quiere decir que si tengo yo 400, podría trabajar yo normal con los 400, como una muestra censal y trabajar con los 400. No es necesario sacar una muestra, pero a eso nos vamos, a las poblaciones, a los otros factores que está arriba, ¿cuáles serían? El costo de investigación y el tiempo. Es por eso que nosotros sacamos una muestra y tenemos que tener bajito. Y cuando tenemos una población pequeña, 50, 100, podemos nosotros trabajar con toda la población y por lo tanto no es necesario que nos pidan una muestra en sí. Entonces, en ese entender, vamos a trabajar ahora con 3 tipos de muestreo: probabilístico, no probabilístico y muestreo censal, que ya conocemos. Incluso hemos ido a la inteligencia artificial para preguntar qué es muestra censal, ¿no? Ahora pasamos a lo que es muestra. Ya hemos visto el muestreo. La muestra es, como decíamos, una pequeña parte de una población grande. Y si es que es pequeña, podría ser toda la población. Listo. Siempre respetando la representatividad cuando es probabilístico y también veando siempre el criterio cuando no es probabilístico. Cuando no es probabilístico la muestra, tenemos, por ejemplo, el muestreo por juicio, cotas y por conveniencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el muestreo es intencional, es una técnica ampliamente utilizada en la investigación cualitativa. A diferencia del muestreo aleatorio que hacemos, donde se selecciona al azar, el muestreo intencional se basa en el juicio del investigador. Por ejemplo, nosotros, si vamos a agarrar alumnos con riesgo académico, lo vamos a segmentar la población y después vamos a comenzar a intencionalmente agarrar a las personas que están con más riesgo. Entonces nos van a representar ellos, ¿entienden? Entonces de esa forma se hacen los muestreos intencionales, que serían de tipo no probabilístico. Otro que le llamamos es el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es la técnica de muestreo que también se utiliza de manera común, ya que es extremadamente rápida, sencilla, económica y además los miembros suelen ser accesibles para el parte de la muestra. Aquí el muestreo por conveniencia se hace por la accesibilidad a la población. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, el típico ejemplo que conocemos es que las empresas detienen a las personas en un centro comercial o en una calle concurrida para distribuir sus folletos o hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, hacer una prueba de un producto, ¿no? Al toque lo hacen. Vamos a agarrar un muestreo de conveniencia, del nivel de satisfacción
sobre el turismo, por ejemplo. Entonces ya comenzamos a ver si es el turismo a cualquiera al azar de las personas. Ahora, otro de del tipo que es el muestreo por cuotas. ¿De qué se basa el muestreo por cotas? Es casi lo mismo con un muestreo estratificado, pero simplemente agarramos por conveniencia o intencional, decimos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, 5 segmentos, 5 estratos. De ahí comenzamos a sacar intencionalmente, por conveniencia, decir un verdecito para acá, otro azulito por acá y sacamos por muestra, ¿no? Entonces, eso se le llama muestreo por cotas. ¿Tenemos ventajas y desventajas? Sí. Uno, que lo peligramos lo que es la representatividad en este caso. No siempre va a ser a toda la población. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en Puno, es conocido la fiesta de la Candelaria. Si nosotros vamos a ir, por ejemplo, a un punto de muestreo a la puerta de una iglesia evangélica, vamos a ver que la Virgen de la Candelaria está mal, aquella cosa y todo eso, ¿no? Y si nosotros vamos a ir, digamos, a un punto de muestreo en la iglesia donde se encuentra la Virgen de la Candelaria, vamos a ver que son muy devotos. Entonces, si se dan cuenta, los puntos de muestreo que estamos tomando de una iglesia evangélica de la puerta, hemos dicho, va a salir que más, por lo menos el 90% menciona que nadie es devoto a la Virgen de la Candelaria. Ahora, si nosotros hemos agarrado un punto de muestreo en la puerta de la iglesia San Juan que está ahí, vamos a encontrar un 99,9% que son devotos. Entonces, al final, tenemos conflictos de interés. Entonces, eso es la representatividad de un punto de muestreo, de cómo nosotros vamos a recolectar las muestras en el caso de un muestreo por conveniencia o intencional, por ejemplo. ¿De acuerdo? El muestreo de cotas en este caso funcionaría, ¿no? Para decir, a ver, vamos a encuestar 100 encuestados, por lo menos 20 encuestados en el Parque Pino, 20 encuestados cerca a una iglesia católica, evangélica, qué sé yo, ¿no? Comenzamos a agarrar los mercados y vamos sacando un muestreo por cotas, o sea, estratificando sin saber bien la población. Entonces, en conclusión podemos decir que el sesgo, o sea, claro, hay sesgo bastante en eso, lo que estamos diciendo, en las conclusiones de nuestra investigación, puede hacer que toda la muestra sea inútil. Caso hipotético, estamos viendo en la puerta de una iglesia evangélica, ¿no? Y definitivamente eso es el último que un investigador necesita, que nos sesguen la información. Siempre nos van a sesgar la información, eso hay que tratar de controlarlo bien. Por la situación del sesgo, por ejemplo, se hacen las validaciones de los instrumentos. Por la situación del sesgo se hace un muestreo bien definido. El sesgo, o sea, comienzan, en otras palabras, te mienten, ¿no? O sea, esa situación. Ahora, por más que no te mienten, no has recogido tus puntos de muestreo bien, ahí es el problema. Ahí está la situación de tu calidad de investigación y la calidad de las conclusiones que vas a llegar. Listo. Ahora vamos a trabajar en los muestreos probabilísticos. A ver, ¿cómo son los muestreos probabilísticos? Vamos a comenzar a trabajar con una población finita y una población infinita. Hay una población finita, como hablaba, que se puede encontrar en un registro, en un nómino, contaditos, y la otra que es la infinita, que no sabemos cuántos son. Presentamos la fórmula. Ahí tenemos la fórmula que se encuentra en Ñaupas, que se encuentra en Sampieri, que se encuentra en de Ciro Martínez, que se encuentra en Charaja. Es un muestreo aleatorio simple, donde sería lo siguiente, ¿no? A ver, por ejemplo, M es la muestra calculada, la Z sería el nivel de confianza, ¿de acuerdo? El nivel de confianza, al 95% generalmente trabajamos, que se podría explicar la probabilidad del intervalo de confianza que contenga la verdadera proporción de la población. Generalmente se trabaja con 95%. Esto implica que un coeficiente de distribución normal llega a ser 1.96, que le llamamos también el coeficiente de Mendenhall, ¿ya? Ahora, hay otro que también es la P y la Q. La P representa la proporción esperada del éxito, ¿ok? Y lo que es la Q también representa, que es un poco menor, sería la probabilidad complementaria del fracaso, que se refiere pues a una fracción de la población que no tiene características de interés. En este caso se calcula como Q igual a 1, ¿no? Entonces, para poder trabajar, ambos deben sumar a 1. Entonces 0.6 más 0.4, 1, ¿verdad?
Entonces, N es total de la población que conocemos. En este caso, la población finita. En la población infinita, se han dado cuenta, desaparece la N. Entonces, solamente se trabaja a un nivel de confiabilidad al 95% y comenzamos a tener esa situación. En el nivel de confianza al 95%, hablaba hace rato de un coeficiente de Mendenhall. Es los niveles de confianza. El tabla de apoyo del cálculo de tamaño de muestra en una muestra por niveles de confianza, ahí tenemos. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas me preguntaron en esta parte. A ver si tengo una plumita. ¿Ok? En esta parte, al 95% sería 0,95, ¿no? Entonces, no es así. Esta es una tabla de apoyo de Mendenhall, ¿no? De 1986. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el valor de Z es 1.96, que al cuadrado se hace 3.84. Esto debe estar acompañado con un error muestral, que va a ser 0,05. Eso quiere decir que si acá pongo 1.96, aquí abajo tengo que poner 0,05. Y así va yendo. En esta parte, por ejemplo, tenemos un coeficiente al 10% de error muestral. Entonces, si tenemos el nivel de error muestral al 10%, tenemos que trabajar con 90% de nivel de confianza, por lo cual sería 1.65 al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma comenzamos a trabajar. Vamos a ver ahora el muestreo aleatorio simple, o sea, vamos a reemplazar estas fórmulas para poder determinar lo siguiente. Sea para la población finita e infinita, lo vamos a trabajar y lo tendríamos de esta forma. Tenemos las dos fórmulas que hemos presentado hace rato. Tenemos lo que vale, o sea, lo que sirve para cada uno. Y luego vamos a tener dos casos hipotéticos. Uno, ¿qué pasa si son 200 estudiantes? Y el otro es cuando no se sabe la población. Vamos a ir acá y presentamos lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, 1.96, reemplazamos todo a 200 estudiantes por N y nos sale 132, ¿no? 132. Ahora, ¿qué pasa cuando no se sabe? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto sería? 369. Entonces, generalmente trabajan. Lo que dice, por ejemplo, Ciro Martínez dice, es mejor en las poblaciones infinitas trabajar con 400, ¿no? Entonces con 400 personas ya es representativo y en ahí es donde tú tienes que trabajar muy bueno en los puntos de muestreo que vas a realizar, ¿de acuerdo? Entonces eso te va a ayudar a poder definir, a eliminar los sesgos. Ok, entonces ahora cuando hacemos estos muestreos en muchas clases de metodología de investigación, yo tuve lo siguiente. Me dijeron que el 5% de la población. Entonces, vamos a sacar el error típico de muestreo que tienen las personas al poder calcular su muestra. Por ejemplo, en una población finita, imagínense que tenemos 2000 de población. Al 5% sería 100, ¿no? El 5% de 2000 es 100. Esto es lo incorrecto. Porque recuerdo que me dijeron, mira, tómalo el 5% de la población y ya está, ¿no? Suficiente. Entonces, yo veo, recordemos que la palabra representatividad es que 100 personas serán representativos a los 2000. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es sacar para esa población finita basado en esa fórmula. Comenzamos 1.96, ponemos todo esto, o sea, lo reemplazamos con 2000, ¿ok? Al 5%, y nos sale, ¿cuánto? 323. Este es representativo. Aquí tienes un error de más de la mitad, ¿verdad? Entonces no sirve. El 5% es este 5%, es este 5%, no esta del 5% de toda la población. Ya es el 5% de error muestral. A ver, siguiente. ¿Qué pasa cuando son 20.000? El 5% sería 1000, ¿no? ¿Verdad? Entonces es lo incorrecto. Si nosotros calculamos con dicha fórmula, nos saldría 377.
En este caso, miren, se ha aumentado considerablemente 1000 personas, ¿no? Entonces, era basta trabajar con 377, ya era representativo para los 20.000, ¿no? Dense cuenta, eso es muestreo aleatorio, ¿no? O si no, muestreo por representatividades. ¿Y qué pasa cuando trabajo con 500 personas nada más? O sea, bajito. El 10%, miren, al 10% de error muestral debería ser más bajito. Saco, en este caso, le decía 1.65, por el 10% me sale 61 personas. No es representativo todavía esto. Al 61. Siguiente, ¿qué pasa si trabajo con 500 personas al 5%? Serían 25. En error muestral me sale 218. 218 personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando digo el porcentaje, no me refiero al porcentaje de la población, sino me refiero al porcentaje del error muestral. Entonces, en este entender, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos, no sé si se recuerdan en las elecciones generales, municipales, qué sé yo, me voy a abstener de hablar de Venezuela. Siempre sale a las 4 de la tarde, dependiendo cuando termina el tiempo de sufragio, sale en lo que son medios de comunicación, sale el 1%, ¿no? Error al 2%, ¿no? Y comienzan a hacer tal candidato, tanto por ciento, tantos votos, ¿no? Si siempre ponen, le preguntan a las empresas encuestadoras a cuánto por ciento estás trabajando. Entonces ellos dicen al 5%, o a veces dicen al 3%, al 4%. Eso no quiere decir que han hecho al 5% de la población, no, sino al 5% de error muestral. ¿Para qué? Para que te dé más. Mientras esto seas al 1%, va a ser más representativo, más seguro de que vas a hacer. Entonces, generalmente las encuestadoras, cuando hacen ese tipo de intención de voto, hacen al 2%, al 1%. A veces, primero presentan al 5% y después van trabajándolo. Y cuando ya tienen los conteos rápidos, igualito llegan, ¿no? A 1%. Y cuando estamos viendo lo que son los organismos electorales gubernamentales, llegan siempre a eso, ¿no? Al conteo rápido. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que estás representando a toda la población, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a trabajar es ya un muestreo estratificado, otro tipo de muestreo. Bueno, el aleatorio lo que hemos visto es simplemente sacamos una muestra y ponemos tanto, ¿no? Es como decir, hace rato lo hemos sacado 200 estudiantes, 132, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay 200 estudiantes que vamos a sacar al 5%, al 5%. A ver, vamos a sacarlo, para lo cual tenemos que reemplazarlo. Ahí tenemos la fórmula ya reemplazada, nos sale 132, con una población de 200 a 0.05, que es el 5%, y comenzamos ahora a estratificar. Lo más conocido que ustedes conocemos por reglas cristianas es regla de 3 simple, ¿no? Súper rápido para trabajarlo, lo que es el muestreo estratificado. Estratificamos. ¿Cuál es la fórmula? Ahí tienen la fórmula de muestreo estratificado. NH es igual a la población, el estrato. Ya, estas son las poblaciones estrato. Todo esto suma 200. Muestra calculada, que sería 132, y la población total sería 200. Reemplazamos y tendríamos de esta forma. ¿Ya? 37 estudiantes, de los 56 voy a tomar. Luego después voy a tomar de 44, 29 estudiantes del segundo grado. De tercer grado lo voy a tomar 44, y de cuarto grado voy a tomar 22. ¿Ya? Entonces ahí se dan cuenta. Tengo todos mis datos estratificados. 37, 29, 44 y 22 suman 132 para poder tener de los 4 grados que tengo, de 56, 44, 67, 33, que serían de los 200 en población, ¿de acuerdo? De toda la población. Ahora vamos a entrar a lo que es nuestra selección de muestra, ¿ok? Selección. Ahora hemos hecho el cálculo. Ahora vamos a hacer selección de muestra.
Cuando nosotros hacemos nuestra selección de muestra, en el típico muestreo probabilístico, se tiene muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático y conglomerado. Basado en esta fórmula que estamos presentando, al 10% nos sale 46. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es determinar los 46. Para un muestreo aleatorio simple, ¿cuándo se dice muestreo aleatorio simple? Cuando las muestras son totalmente aleatorias o al azar. O sea, aquí tengo, por ejemplo, 160 personas. Al 10% tengo que elegir 46. Eso quiere decir que aquí tengo lo que estoy viendo acá, son 160, ¿no? Entonces 40, 40, 40 y 40, ¿no? Ahí están 4 grupitos de 40. Entonces, yo hago la selección aleatoriamente y me sacaría de esta forma, ¿no? No hay ningún problema, cualquiera. Por ejemplo, en el primer grupo agarré 3, 6, 8, en el siguiente agarré 3, 6, 9, 10, 14, ¿no? Entonces lo estoy haciendo totalmente aleatorio. Ahora en el otro, ¿cuándo se dice estratificado? Ya cuando trabajamos de manera estratificadamente. O sea, agarramos los 4 de acá, 4 elementos y sacamos 11, 11, 11. 11 por 4, 44 y 2 al azar. Esta y esta, ¿no? Entonces ya tenemos los muestreos estratificados de los 46 que estamos tomándolo. Siguiente, ¿cuándo se dice muestreo sistemático? Cuando ya tenemos nosotros una modificación de la muestra aleatoria simple y que consiste en la identificación cuantitativa de las unidades muestrales. En este caso ya trabajamos con un intervalo de selección. Eso quiere decir que n es igual a 160, ya 160 de población, y la m es 46. Entonces nosotros dividimos 160 entre 46, el intervalo de selección sería 3.4. Entonces 3 en 3 lo tomamos y el otro 4 lo tomamos al azar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta forma. A ver. Ponemos el primero, escogemos. 1, 2, 3, el siguiente. 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 Y así sucesivamente hasta llegar a los 46. Eso se llama selección de muestra sistemática. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros también conocemos en lo probabilístico el muestreo por conglomerados. ¿Cuándo se hace el muestreo por conglomerados? Cuando son poblaciones grandes y tienes que trabajarlas ya no estratificadas, sino ya con como si fueran una población. Es como decir, por ejemplo, en este tipo, cuando hacen las encuestadoras a nivel nacional, lo hacen así por regiones. Región Puno, región Arequipa, región Ayacucho, región Lima, y así, ¿no? Comienzan a sacar sus estratos, cada uno por la cantidad de población. Entonces, para cada uno hacen el cálculo con esta muestra para cada población y sacan muestra, 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 y luego después incluso pueden hacer estratificado, qué sé yo. Eso se llama muestreo por conglomerados. También conocemos otros tipos de muestreo, o sea, de selección de muestra. Por ejemplo, el criterio de exclusión e inclusión. Yo sé que escucharon. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar a eso. Otras formas de selección de muestra y su aplicación. Por ejemplo, nosotros conocemos cuando es la población grande, población mediana y una población pequeña. ¿De acuerdo? Conocemos criterio de exclusión e inclusión, y el otro es aleatorio, y también cuando se puede tomar a toda la población. Cuando la muestra es grande, por ejemplo a un 5%, o por lo menos a un tal por ciento, entonces puedes trabajar con criterio de exclusión e inclusión. O sea, la cosa es excluirlas y tomar casi todos. Y cuando la muestra es pequeña, generalmente se trabaja con lo aleatorio y listo. Cuando la población es mediana, por lo menos trabajemos de 300 o 150 o 200, ya tendríamos población mediana con una tamaño de muestra pequeña o tal. Generalmente trabajamos con un criterio de exclusión e inclusión. ¿Qué se le llama criterio de exclusión e inclusión? Por ejemplo, nosotros agarramos a 150 estudiantes y vamos a comenzar a excluir.
Excluimos por conveniencia a todos los estudiantes de primer grado. Estamos excluyendo. Entonces vamos a trabajar de segundo hasta quinto a encuestarlas. Vamos a excluir a los estudiantes que no vinieron, o sea, faltaron la clase el día que hemos ido. Estamos excluyendo. Vamos a excluir a todos los padres de familia que no nos quieren dar el consentimiento informado de menor de edad. Lo excluimos. Entonces, por ejemplo, en 150 eran 90. Entonces comenzamos a excluir los 60, ¿no? Esto no va a ir, ellos no van a ir y comenzamos a recoger solamente los 90. Ahora, cuando la población es mediana y muestra pequeño, aleatorio, ¿no? Imagínate de 1000. Tienes que trabajar solamente 200. Lo estratificas y ves te va a salir a 15, a 20, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estratos, y vas a ir a 20, de 320, no vas a excluir pues 280, ¿no? Entonces es mejor trabajar aleatorio, listo. Y cuando la población es pequeña, perdón, generalmente les puedo decir que se trabaje con toda la población. Y si es que haces un muestreo simple, cuando hagamos un muestreo simple, haces tu selección necesariamente por criterio de exclusión-inclusión, no aleatorio, ¿ok? Entonces eso sería mi sugerencia para poder trabajar. Otras formas de muestreo que los puedo ver, por ejemplo, hace rato hablaba de lo que es la tabla de ¿quién? De Fisher, ¿no? De Fisher, de Arkin y Colton. Esta es la famosa tabla, ¿no? Que habla, por ejemplo, dice, cuando la población es 500 a un error muestral de 1%, es mejor trabajar con toditos. Hasta a 9000. 9000, si quieres trabajar a un 1% ya está. Es mejor trabajar con los 9000. ¿Por qué? Porque va a ser representativo. Aquí cuando son 5, danse cuenta, al 5% de 500 recién te vota al 22. O sea, por eso hace rato les ponía decir, estos libros o la tabla dice que cuando tenemos 500 es mejor trabajarla con todos. Mientras menor sea el error muestral, más representativa se hace la población. Entonces, de esta forma comenzamos a tener. Si tenemos, por ejemplo, más de 100.000 habitantes, trabajas al 1%, ¿cuántos? 10.000, ¿no? 10.000 con error muestral, agarras a 10.000 y ya está, ¿no? Entonces comienzas a tener esta población. A mayor cantidad que el error muestral va subiendo, la población la muestra va bajando, ¿no? Entonces, eso sería la tabla de Fisher. Entonces, yo puedo trabajar, ¿no? Si son 4.500, mediante la tabla de Fisher voy a trabajar, si son 2.000, voy a trabajar con 333 de muestra. Listo, no hago ni cálculo, nada, ¿no? Pero después ya puedo estratificar, hacer mis selecciones, tal como hemos aprendido en este material de YouTube. También tenemos lo que es de Morgan, igualito, ¿no? Cuando se hace al 5%, igualito, miren, 10 es mejor trabajarla y comienza aquí más bien darle de 15, 14, de 20 a 19, de 90 a 73 puedes trabajarla y así va subiendo, ¿no? No sube a más hasta 400, no llega, ¿no? 384, por más grande que sea la población, siempre se va a mantener a un 380 a 400. Entonces ahí es donde queda. Eso sería, mis queridos amigos, todo por hoy. Un saludo especial a todos mis amigos que se encuentran en algún lugar haciendo sus tesis, sus proyectos de tesis. No podían definir población o calcular muestra. Ahí les dejo este querido material para todos ustedes. Coméntenme cualquier duda. Tienen mis redes sociales para poder contactarse, y también cualquier duda que tengan en sus comentarios, no se olviden de suscribirse. Dios me los bendiga, mis queridos amigos. Muy buenas tardes.